Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y tenemos que hablar de este tema, Silvina Luna, su fallecimiento. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Porque hay presión social, porque no nos gusta cómo estamos y empezamos a desesperarnos y recurrir a personas que nosotros pensamos que son profesionales, pero que a su vez no lo son. ¿Qué te están inyectando? ¿Qué te están colocando? ¿Cuáles son los cánones de bellezas hoy en nuestro país? ¿Vale la pena tanto? Bueno, se abre el debate esta noche y quiero que participes a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600 y estamos en nuestra zona digital Ripley y Contenidos. Claro, puedes visitarnos allí y saber todos los temas de todas las noches. Que se abra para el señor director porque vamos a saludar a Gabriela Dick. Ella es presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Mendoza, trabajadora del Sistema Público de Salud Mental. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Cagua, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Doctor Néstor Arraez, cirujano especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Araceli Pellegrina, ella es trabajadora social, coordinadora de Territorias, Mujeres y Diversidad de Montaña y de Ni Una Menos Mendoza y docente. ¿Cómo estás? Algo más, Araceli, mira, completa, Araceli. No terminaba. Llevamos mucho tiempo en la montaña. Me encanta tenernos a los tres, porque bueno, hay que hablar de este tema, ¿no? De las presiones, de también a quién recurro, ¿no? Y cómo sé que es profesional. Y lo otro, claramente, que no está pasando como sociedad, ¿no? Y qué pasa con las mujeres específicamente, o mejor dicho, con la femenidad. Después le voy a contar una anécdota, ¿no? Y vamos a hablar, porque no voy a decir mujeres, voy a decir la femenidad. Voy a decir qué pasa con la femenidad. Se los cuento ahora ya, ¿no? Esto es público, obviamente. Yo empecé como Gonza acá en el canal, luego me voy a Goga, me voy haciendo mucho más femenina y la presión de la mujer con lo femenino en sí es fuertísima. ¿Sí? No quiero ponerme en primera persona porque no soy el protagonista de esta noche, pero es fuertísimo, ¿no? Cada vez que uno empieza como a embellecerse, voy a poner entre comillas, y se tira más a lo femenino, empieza más la presión. Que te falta tetas, que te falta culo, que opérate esto, que el pelo, que la cara, que... Y es terrible, chicos. Y les quiero decir, es terrible. Vos como psicóloga, ¿no? Me imagino que te encontrás con un mundo de todo esto. Y muchas chicas que están diciendo, a veces no puedo más. O sea, no puedo más porque por ahí uno dice, bueno, las redes sociales. Son las redes, el colegio, los amigos, las amigas, el entorno. Sí, es complejo, es complejo, tiene muchas aristas. Creo que vivimos en una sociedad en la que permanentemente estamos en falta, ¿no? Como vos decías recién, falta culo, falta teta, falta, ¿no? Falta la comida saludable, falta el ejercicio, falta, ¿no? Y me parece que eso tiene un impacto en las subjetividades. No, por supuesto, no para todos de la misma manera, pero nos va dejando unas marcas, ¿no? Y hay un empuje a ir, porque a ver, me parece que es interesante contextualizar la sociedad en la que vivimos. No siempre hemos vivido de la misma manera, digo, como sujetos, como sociedad, como cultura. Entonces, en determinados momentos, y básicamente a partir de la cultura capitalista y del sistema capitalista, hay un empuje a consumir determinadas cosas para llegar a un supuesto determinado lugar, digo, ¿no? O sea, y ahí me parece que nos hacemos la pregunta y que aparece en el uno a uno o en cada une la pregunta de, bueno, ¿cuál es el límite de ese? ¿Cuál es el límite? Porque si seguimos en la lógica capitalista que nos pide todo el tiempo uno más, no llegamos nunca, digamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí del orden de lo subjetivo, y cuando digo de lo subjetivo, digo de cada uno, de cada una, de cada une, para decir, bueno, hasta acá. Ese hasta acá a veces es muy complejo, por esto, porque uno mira y se mira con los pares y empieza a darse cuenta que no llega, que nos falta, que la belleza por un lado, pero no solo la belleza, digo, ¿no? Cuántos likes en las redes sociales, digo, ¿no? Me parece que hay un empuje. Hoy sumémosle redes sociales, digo, hoy frente a todo esto, sumémosle las redes sociales que constantemente critican el cuerpo de uno. Encima, ¿con qué necesidad? Porque vos decís, a ver, ¿quién me está criticando? ¿Quién
Y el día de mañana, si uno quiere realizarse una operación, ¿no? Porque está Néstor y tampoco vamos a boicotear el trabajo de los cirujanos, ¿no? En esto. Pero me gusta que se arme el debate. Digo, pero si uno se quiere operar, o sea, que es por cuenta de propio, porque siento que yo, pero no porque hay una presión detrás y que me necesito operarme porque me dicen que me falta, sino porque uno quiere embellecerse, porque uno dice, bueno, Néstor, ¿con qué te encontrás? ¿Con qué pacientes? Contame todo eso. De toda clase. Voy a hacer de un popurrí, les digo, lo voy a interrumpir y voy a hacer un popurrí después. Se ve de toda clase de pacientes. Hay pacientes que denotan una cierta insatisfacción con su cuerpo y quizás que no es por una presión social o una presión por sus pares. Tenemos cada vez más adolescentes que consumen esto de lo que se ve en las redes o que viven a través de la vida de alguien más, a través de las redes, y que quieren parecerse a algún estereotipo o alguna clase de belleza. Y bueno, está ahí la cuestión en el profesional de identificar estos casos, hacer un pequeño acompañamiento y ver si verdaderamente vamos a llegar a esas metas, si yo la voy a acompañar o hay profesionales que prometen lo que no deberían de prometer y tratar de llegar a ciertas expectativas irreales del paciente que no se condicen ni con la naturaleza, la belleza, ni nada por el estilo. En mi caso en particular recibo tanto adolescentes como personas mayores, tanto mujeres, hombres, transgéneros y demás. Y trato de hacer ese acompañamiento en que no haya un mal mayor para su salud, ni su cuerpo, ni mucho menos para su imagen. Okay. Entonces, he visto casos como que, no sé, viene una chica que es totalmente introvertida y que se siente que no es mujer por no tener ciertas mamas o cierta forma de mama o que verdaderamente tiene una pequeña malformación. Y en ese proceso de ayuda y de decir, bueno, vamos a hacer una mastoplastia de aumento, vamos a poner este implante y demás, al mes o a los 2 meses noto ese cambio, no de personalidad, pero ese cambio de actitud hacia la vida, hacia los pares, y eso es muy gratificante para una profesión como la mía, ¿no? No es gratificante cuando veo cosas que no son naturales, cuando veo que algún profesional se abocó a hacer tal o cual procedimiento solamente por la parte económica o publicitaria, y ya eso ya no es gratificante y yo no lo comparto, y mucho menos cuando ya traen problemas de morbilidad o de alguna patología sobreagregada o alguna complicación de esa cirugía que quizás no era necesaria o no era necesaria en esa envergadura y que pueden traer complicaciones a corto, mediano o largo plazo, es así. ¿Cómo sé yo, paciente, no? Me encuentro con vos, Néstor, digo, mirá, ¿qué tal? Necesito operarme, me voy a hacer las mamas. ¿Cómo sé que lo que vos me estás ofreciendo está bien? A ver, ¿cómo le podemos decir a la gente que está en casa? Digo, capaz que no sea el común denominador que todo el mundo, pero por lo menos un tip de, che, a ver, lo que vos me estás dando a mí es profesional, está aprobado. Número 1, primero fijarse el profesional que esté certificado. Tenemos una sociedad de cirugía plástica a nivel nacional. No están todos los profesionales adheridos, pero están en la mayoría ahí en la página web, que si lo buscan aparecen. Eso ya es una clase de seguridad. Otra cuestión es la trayectoria del cirujano. Otro es que el lugar donde se vaya a hacer el procedimiento esté habilitado. Y por tercero, yo diría que no quedarse con el famoso una sola campana, ¿sí? No una sola versión. Hacer algo multidisciplinario o hacer otras interconsultas con otros profesionales del mismo rubro, que sean cirujano plástico y demás, como para saber que con el que más empatía tuviste, con el que verdaderamente sentiste una conexión, porque esto también es importante en la relación médico-paciente, y que te está ofreciendo un procedimiento, sea el procedimiento indicado para tu caso en particular. Entonces, más de una vez, cuando vienen por primera vez y deciden, no, yo ya decido operarme con vos, y le digo, no, mirá, podés consultar a otro profesional, te puedo dar el teléfono de colegas del servicio donde yo participo y demás, o sea, para que tengan otra clase de confianza ante el cirujano y a la vez de investigación propia. Porque muchas veces le digo, podés investigar en internet de qué estoy hablando,
pero siempre que sean páginas certificadas, homologadas y demás, Bien. y que no te quedes con esta sola campana de lo que sale de mi boca. Claro, ¿Mm? está perfecto eso. Ara. Ara. Trabajadora social, Sí. ¿no? Coordinadora de territorios, mujeres, diversidad de montaña y de Ni Una Menos, Mendoza. ¿Qué está pasando, no? Porque hay una lucha, evidentemente, por visibilizar a las mujeres en su mayor naturalidad y aceptarse tal cual como son. Pero a su vez nos encontramos con las redes sociales que cada vez están más fuertes, con mujeres que cada vez están operando más, mujeres que quieren cambiar su imagen. Uno prende cualquier tipo, prendes la tele, escuchas la radio, y el consumo es cambiar, joven, Sí. queremos verte espléndida, joven. Y de algún otro modo tampoco voy a ser hipócrita, porque voy a decir, no, uno también empieza como a colocarse en ese círculo, ¿no? En el círculo de la belleza, de la juventud, del perfeccionismo, del cuerpo, del gimnasio. ¿Cómo lo ves vos desde tu óptica como trabajadora, Ujú. desde adentro del colectivo? Sí, también como docente. Como docente. Bueno, primero es un tema, como decía Gaby, que es un tema que tiene múltiples aristas, es un tema que, como la mayoría de los temas sociales, que tiene una pluralidad, ¿no es cierto?, de enfoques. Pero dentro de esta pluralidad de enfoques yo creo que hay una cuestión que es muy clara. Sí hay una presión social sobre los cuerpos, hay un disciplinamiento sobre los cuerpos. Hay cuerpos que están socialmente permitidos y hay otros cuerpos que no. Y cuando hablo de socialmente permitidos, hay cuerpos que son aceptados y son los cuerpos en los que vos perteneces. Si tenés determinado cuerpo, perteneces y este pertenecer te genera esta identidad. O sea que es mucho más fuerte que esto que pensamos las redes, la presión. Hay una forma de disciplinamiento muy fuerte. Por ejemplo, a mí me gustó cuando me invitaron al programa, me puse a leer una definición de violencia estética que me pareció muy interesante, que es una doctora en ciencias sociales, Esther Pineda se llama, y ella hablaba que hay estereotipos formados a través de discursos, a través de presiones a las que somos sometidas desde pequeñas, a través de ciertos símbolos en los que hay que encajar en un determinado modelo. Este estereotipo, cuando hablamos de estereotipo, que decimos que es un estereotipo, es ese modelo en el que hay que encajar como sea. Y ese modelo, ese estándar de belleza, es muy fuerte y tiene, por ejemplo, ya hablaba de 4 patas fundamentales. Decía, la primera pata es el sexismo. Las mujeres tienen que ser unas mujeres sexys, o si no, tiene que ser la mujer madre, pero se asigna un rol a la mujer. No solo el sexismo, sino también, por ejemplo, la gordofobia. Nuestra sociedad no acepta el cuerpo gordo. El cuerpo gordo es el cuerpo no deseable. Total. Y tampoco deseante. Es re loco esta idea. Cuando pensamos en el gordito va al arco, ¿no? No es el jugador destacado. Cuando pensamos en la gorda, va a ser la gorda amiga, no va a ser la gorda novia, no va a ser la gorda sexy. Entonces, nuestra sociedad también tiene este pilar de la gordofobia. Otro pilar que tiene es lo que vos mencionabas, la fobia a envejecer. ¿Sí? La gerentofobia. Entonces, esta idea de no podemos, nuestros cuerpos tienen que ser siempre jóvenes. No se aceptan las canas, no se aceptan las estrías, no se aceptan tener arruguitas. Siempre tenemos que tener el cuerpo de los 20. Fíjense lo que pasó con Moria. Cuando Moria fue a la playa, ¡qué horror! Vieja, tapate. ¿Sí? Como si no fuera una mujer de 65 o 70 años. Entonces, esta idea de los cuerpos eternamente jóvenes, estos son los estereotipos de belleza que nosotros vendemos. Y no solo eso, sino que los cuerpos nunca están racializados. ¿Nunca están? Racializados. Los cuerpos siempre son blancos. Parece que la Argentina solamente es una Argentina blanca. Hay un chico que yo sigo en las redes que me gusta mucho que habla de identidad marrón. Él, por ejemplo, quiere ser... es un chico que es jujeño y él quiere ser modelo. Claro, y entonces tiene un montón de hate
propone algo y lo odian en las redes, volvete a tu país, boliviano, y resulta que su país es este, Claro. es Argentina. ¿Por qué creemos que todos los cuerpos son blancos y europeos en nuestro país? Entonces esos 4 pilares generan un estereotipo tan fuerte que las mujeres morimos por intentar encajar. Y es muy difícil también los mensajes que nosotros transmitimos socialmente. Nosotros no somos solamente las personas de 30, 40 años, ya con una personalidad formada, sino que también hay un montón de adolescentes, de niños, que están mirando cuáles son los mensajes que nosotros transmitimos. Y el mensaje de insatisfacción siempre y constante con nuestros cuerpos también está alimentado por una industria de la belleza. Si nosotras estuviéramos re felices con nuestro cuerpo, no sé si habría tantas ventas. Entonces también es una realidad. Me parece que develar todas estas aristas es como lo interesante, de poder ver que lo que hablabas de Silvina Luna es una muerte trágica y totalmente evitable, yo lo creo. Pero cuando hablamos de la presión social, es una presión de la que ninguno está exento. Es una presión de ese estereotipo, de intentar encajar a como dé lugar, es muy fuerte. Y lo interesante en nuestro país es que tenemos leyes que previenen esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la Ley de Prevención de Violencia de las Mujeres, que dice que la violencia no solamente es la violencia que te mata, sino también la violencia simbólica, estos símbolos y representaciones de determinados cuerpos de las mujeres. Qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Me quedo pensando en todos los puntos y nos pasa. Digo, y uno quiere evitarlo, pero nos pasa. O sea, nos pasa y es terrible eso. Y uno dice, ya estás, primero ya estás inmerso en el sistema, ¿no? Y segundo, todos los días vivimos esto de querer cambiar, de querer estar mejor cada vez más. Sí. De terminar esta vida lo mejor posible, ¿no? De lo que vos decís, che, a los 70 años y me encantaría llegar como Moria o me encantaría llegar como Susana. Y está como eso. Uno dice, no, lo niego, no, pero en un punto nos empieza como a... Digo, uno se mira al espejo, nos empieza a molestar varias cosas. El paso del tiempo, es terrible el paso del tiempo, cómo te molesta todo. Vos decís, yo no quiero esto. Muchas personas dicen, yo no quiero esto. Otras dicen, lo vamos a aceptar, pero para aceptar tiene que haber un proceso previo importante. Y ahí entra mucho la psicología, ¿no? Esto de aceptarse tal cual según la naturaleza lo que me dio. Porque hay que ir en contra de la cultura que está diciendo, ay, las canas están mal, las estrías están mal, el paso del tiempo está mal, las arrugas están mal. Creo que ahí las mujeres tenemos una... las mujeres venimos dando ahí como una batalla, ¿no? Con los cuerpos, con los modos de los cuerpos, cómo habitar los cuerpos. Las mujeres y las disidencias, digo, ¿no? O sea, no solo las mujeres, ¿no? Me parece que pensarnos que no somos, digo, las mujeres como movimiento en general feminista, pero toda la diversidad acompaña también, digo, ¿no? Ya el cuerpo perfecto es como contradictorio, ¿no? Porque por un lado, racionalmente sabemos que el cuerpo perfecto no existe, o sea, lo tenemos claro, porque si yo se lo pregunto a cualquiera va a decir, no, claro, por supuesto, nadie tiene el cuerpo perfecto, digo, ¿no? Sin embargo, hay un empuje a ese ideal de cuerpo, digo, ¿no? Lo que decía Ana me parece interesante, digo, como, bueno, todo lo que no se puede y entonces tenemos una idea, una imagen de dónde se supone que deberíamos llegar o en donde se supone que deberíamos acomodarnos. Por supuesto que el impacto en cada sujeto es complejo, no para todo el mundo es de la misma manera, pero además no hay subjetividad sin cultura, digo, o sea, no está lo propio sin la cultura en la que estamos inmersos o inmersas. Entonces, la idea de pensar el disciplinamiento de los cuerpos, a mí la pregunta que me surge es, bueno, ¿quién nos disciplina, digamos, no? O sea, ¿a quién le estamos respondiendo cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance y a veces más? Y creo que ahí es donde la cosa se complica, digamos, ¿no? O sea, una cosa es cuando está como el empuje, el deseo, las ganas, ¿no? De cada uno, de verse bien, de gustarse, de mirarse al espejo, de reconocerse frente al espejo y de sentirse cómodo, cómoda con su propio cuerpo y demás. Y lo que podemos hacer en esos márgenes. Pero por otro lado, bueno, está cuando el punto complejo es cuando eso excede, digamos, ¿no? Es cuando nos excede las posibilidades y tenemos que ir por más. Y cuando vamos por más, ahí creo que aparecen las complejidades, aparecen los problemas
Y lo pienso, digo, en el caso de la estética, pero lo pienso en el caso del consumo en líneas generales, digamos. O sea, no solo es el consumo, digo, Claro, uno sino- podría poner lo estético en la línea de los consumos y cuando un consumo se vuelve problemático, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el límite dentro de lo que es cómodo para cada uno y cada una. Digo, ¿no? Dentro de lo que cada uno y cada una puede con su cuerpo, con su dinero, con su cultura, con su vida y demás. Y aquello donde ya hay un plus que nos empuja a hacer algo que nos excede. Ahí, yo creo que ahí hablamos ya de consumo problemático en cualquier esfera. Digo, desde la estética a drogas, a actividad física, a comida saludable. Digo, ahí me parece que hay un punto, ese punto de exceso es el que creo que tenemos que estar atentos. Y de no obsesionarse con esto, che, tengo que comer sanamente, sí, tengo que hacer ejercicio, sí, pero todo con un límite, ¿no? Es decir, no vas al otro extremo de comer, no sé, una lechuguita por día, ni hacer no sé cuántas horas. Néstor, ¿qué es lo que más se hace las mujeres? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Las lolas? La cara, lifting. El no envejecer. Ay, sí, obvio. Hablando de eso un poco. No, hay de todo. En realidad, como referí anteriormente, hay pacientes que van en solución a algo que ellas piensan que es un problema o que fue una falta de desarrollo Sí. o alguna malformación y demás. Y después tenemos pacientes que ya están encerradas en todo esto que estamos hablando, de una insatisfacción constante, en donde si buscan no tener arruguitas, no tener el surquito, o tener más mamas, o no tener más cola, o tener la cintura tal o cual como tal artista o no sé, o perfil, y que aunque se lo hagas y aunque quede bien y demás, siempre está esa insatisfacción de fondo, pero quiero más. No hace mucho me tocó una paciente que obviamente 70 y pico años, la indicación era hacer un lifting, ya todo lo que era bioestimuladores o rellenos para enlentecer el paso del tiempo, ni siquiera para rejuvenecer, enlentecer el paso del tiempo, ya no. Y la solución fue un lifting. Al mes y medio del lifting, que no, que quiero esto, que quiero lo otro. Pero pará, estás en pleno postquirúrgico. Claro. Estás en pleno postquirúrgico, todavía te estás desinflamando, todavía estás en un proceso de recuperación de una situación traumática, porque no deja de ser una situación traumática pasar por un quirófano, más allá de que sea solamente por cuestiones estéticas o por cuestiones de estar mejor o verse mejor. Entonces, esa paciente ya te alerta de que hay otra clase de insatisfacciones que se van solapando, que ya hay insatisfacciones a nivel afectivas, familiares, materiales y demás. Entonces, es como muy delicado el trato o cuidar la relación médico-paciente dentro del quirófano y tratar de identificar a esa paciente que viene con insatisfacciones más profunda aún de lo que es la estética o de lo que le refleja el espejo, ¿no? Y en un punto los médicos le dicen, o sea, digo, en tu caso... No son todos iguales, Por es eso, el en tema. tu caso, cuando vos ves que se exceden, decís, no te parece, a pesar de que obviamente es un negocio, pues tampoco, digo, para vos es un negocio, es tu ingreso también, ¿sos del límite o...? Es mi ingreso, pero a la vez es mi firma. Ahí está, muy bien, eso. Es mi ingreso, pero a la vez es mi firma y es lo que me representa. Y lo que me representa como profesional y como persona. Entonces, yo tengo un límite. Y hay gente que no lo tiene, lamentablemente. Entonces, ocurren ejemplo Silvina Luna, ocurre como otras personas que han pasado o han tenido malas situaciones por culpa de cirugías plásticas o procedimientos mal realizados. Que si nos ponemos a investigar en la web, hay un montón a nivel mundial. Y siempre el error ocurre en lo mismo, en confiar de más en el otro profesional, o porque era bueno, bonito y barato, o porque no fueron bien asesorados, o por tratar de llegar a esta imagen o a este estereotipo exagerado y querer representar algo que no lo sos, y ahí empiezan las complicaciones, es lo que decía ella con Gaby con respecto al tema de los límites y los alcances, ¿no? Hay gente que puede y quiere llegar a eso y lo tiene al alcance y no encuentran el freno del otro lado o el profesional que lo asesore, y hay otros que
se encontraron con el profesional correcto, con la parte económica bendición, correcta ya, y me lo tiro encima. Y tanto así es con los bienes materiales también. O sea, ¿cuántas veces uno tiene el último celular y Sí, obvio, le y querés pusieron más. un ribetito o algo en la tecnología y no, quiero este Quiero ahora? más, Bueno, quiero el otro. Sí, esa es la cuestión a nivel social que creo que está en manos de nosotros, los profesionales y demás, de identificar a esas clases de personas y asesorar, acompañar, alertar, ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que sigue la naturaleza o la belleza natural, por decirlo, o la estética natural. Lamento encuadrarlo así, pero yo trabajo con la estética, No, pero pero es realmente así. es tu trabajo. O sea, Y por- que se por vea algo te natural invitamos. y lo que sé es antinatural. Ujú. ¿Me entendés? A mí no me gusta hablar de la estética o de la belleza, algo que es tan subjetiva. Pero uno estudia desde la parte científica cuál es el triángulo de la belleza, qué rostro está más proporcionado o más armónico y demás. Pero la cuestión es Obvio. llevarlo a la persona que tenemos enfrente y decir, podemos conseguir esto o podemos ir por este camino, pero asesorando y acompañando, ¿no? Además, sumale que todo el mundo, digamos, si no se utilizarían los filtros. Digo, todo el mundo en las redes Bueno, sociales el exceso- utilizamos filtros porque. El exceso de filtros Justamente- es increíble. Claro, a mí me han justamente. llegado- A mí Sí, me no, llega al obvio. consultorio con el teléfono. Mira cómo me queda este filtro. No. Quiero estos labios, quiero estos párpados, quiero estos ojos, esta mirada. Y vos decís, no, imposible, borrá. Porque ese molde no sos vos. Sí, sí, total. O quiero la mandíbula de Tini. Claro. O quiero No te va a quedar bien la mandíbula de Tini. de Kardashian. Claro, no sí, sé. bueno, Kardashian viene mucho Es de- terrible. Voy cerrando, pero la Produ me dijo me tiró por acá una pregunta. Quiere hacerte la Produ. ¿Cuál es? Marcin. ¿Cuál es la edad mínima para operarse? Me dice. Me lo tira por acá la Produ. Tema delicado. Qué buena Porque depende... Qué buena pregunta, Produ. Qué buena A pregunta. ver, depende producción. mucho del profesional en sí. Yo las únicas veces que me ha tocado operar a una menor de edad es porque o tenía mamas tuberosas o tenía alguna malformación o algo que verdaderamente le producía un trauma a esa chica o bullying. Bueno, sin ir más lejos, el tema de las orejas de NASA, las orejas. Y a los 14, 15 años estabas haciendo unas orejas de NASA seguro y no está mal, me parece que no está mal. Y no es por encuadrarlo en algo estético, sino porque verdaderamente no encaja en el círculo donde se mueve o en la sociedad donde está o los chicos son muy crueles en cuanto al tema bullying. Pero en mi caso en particular, para algo estético, a partir de los ni siquiera 18, un poquito más, 20 años seguro. Perfecto, excelente. Muy bien, ya nos tenemos que... Se hace corto el programa. Se hace corto. Ay, la producción me apura. Para cerrar, ¿cuánto tengo así de plus? 2 minutos de plus tengo, gracias, porque quiero ir con Ara con 2 minutitos. Ara, ¿qué pasa con la sororidad entre mujeres? Porque la verdad es que estoy escuchando a muchas mujeres que están en el colectivo que dicen, no, la verdad es que estamos cada vez mejor. Y después veo las redes y digo, estamos cada vez peor, no estamos cada vez mejor. Que son las mismas mujeres que atacan a las mujeres y no estamos mejorando en esto. Digo, de los 1880 comentarios que tenés y más de 1000 son de mujeres, criticando a otras mujeres. Creo que en estos momentos la violencia atraviesa la sociedad, es una realidad. Y también creo un montón en cuáles son los mensajes que nosotros transmitimos, que nosotros podemos transmitir. Me parece que el tema de la presión sobre la belleza de los cuerpos es algo muy importante. Pero cuando hablábamos de las múltiples causas, también cuando la vecina me tira su odio a través de las redes, es una de las causales que nos lleva a determinados puntos. A mí lo que me gustaba pensar es, como cientista social que soy, pensar desde una reflexión social. ¿Cuáles son los mensajes que transmitimos? Y en todos los lugares, también en los medios, también a través de las redes, también a través de los vínculos interpersonales. Yo creo que la sororidad es un término amplio y que lo podemos aplicar, pero no implica que ser mujer sea necesariamente ser sorora, empática, claro. ¿sí? Ser solidaria con otras compañeras. Total. Se nos ha enseñado siempre que la otra es la competencia. Y nosotras vamos deconstruyendo eso y pensamos que la otra es la aliada. Para esto lo interesante es que tenemos leyes que nos respaldan y que hay leyes, por ejemplo, como
que frenan la violencia en los medios, la violencia simbólica, como la ley 26.485, que es la prevención y erradicación de las formas de violencia hacia las mujeres. Una ley que el colectivo feminista toma muy fuerte, porque es la ley que se basa en poder tener la figura de femicidio, ¿no es cierto? Pero no solo esa ley habla de los femicidios, sino también, por ejemplo, habla de la violencia simbólica. Y habla también de esto de que se da, por ejemplo, la violencia mediática, que se da en determinados medios y de determinadas formas. Para mí es importante el avance como sociedad en materia de leyes, como, no sé, la ley Olimpia, que ahora tiene media sanción, que habla de que las cuestiones digitales, ¿sí? Podemos hablar de violencia digital, algo que hace 10 años no podíamos siquiera hablar. Bueno, había cantidad de redes como que hay ahora, ¿no? Claro, entonces, o por ejemplo, la ley de identidad de género, donde en determinados programas que hacían referencia a mucha violencia simbólica, les obligaban a poner abajo, bueno, esta es la ley de identidad de género y referencias de los artículos de la ley. Entonces yo creo que lo importante, o para mí el mensaje que tenemos que dar es el de la pluralidad. Pluralidad de voces, pluralidad de cuerpos. Podés elegir hacerte las tetas o no hacértelas, ese no es un problema. Sino el tema de poder aceptar las pluralidades. Porque cuando pensamos en diversidad de discursos, en diversidad de cuerpos, en diversidad de sexos, es cuando también podemos pensar en una sociedad más plural. Y una sociedad con más libertad, pero la libertad real. La libertad de poder decidir y no esa libertad de la libertad impuesta. Sí. Cuando, por ejemplo, no sé, a las mujeres se nos cuestionan cosas como el Ministerio de las Mujeres, que es algo que para nosotras es nuestros derechos institucionalizados. Entonces es interesante esto, para mí el avance como sociedad en materia de derechos y la pluralidad y diversidad para pensarnos ideológicamente. Perfecto, excelente. Gracias a los tres, muchísimas gracias, por esta Muchas noche, gracias, por darnos su punto de vista. Y obviamente lo que tenemos, lo que queremos es visibilizar y obviamente que vos saques tus propias conclusiones. Pero el mensaje es querete, amate, cuidate, no te dejes llevar por las voces externas, sino por la interna. Hasta mañana, chao.